¿Qué hules? Pues vamos a hablar de algunos asuntos que tienen relevancia y connotación muy importante en estos momentos de gran incertidumbre debido al coronavirus, a la pandemia que está causando la muerte de muchos miles de personas en todo el mundo y que en México y en los Estados Unidos, por la cercanía de las dos naciones, ha creado mucha polémica. Pero también no olvidemos que hay otros temas colaterales que tienen mucho que ver con el acontecer diario en estos países. Primero, surgió en México la noticia en dos medios de comunicación, uno nacional y otro extranjero, de que el gobierno mexicano estaba revisando o investigando, como quieran llamarlo, las cuentas bancarias del expresidente Enrique Peña Nieto, de la Gaviota, su exesposa y de sus hijos. Cuentas bancarias en México con algunos bancos nacionales y otros extranjeros, que la verdad la mayoría son de capital extranjero. Eso generó polémica, ahora sobre todo en las redes sociales, benditas redes sociales, hablando de que era posiblemente una distracción para desviar la atención de la sociedad en el caso del coronavirus. En la mañanera de este viernes se le preguntó al presidente López Obrador sobre lo reportado en estos medios de comunicación y él dijo que su gobierno no tenía la autorización, o al menos él no estaba consciente de eso, ni había dado el banderazo para investigar al presidente de México. Reiteró, que si esto quisiera ser lo que quiere la sociedad, se tiene que hacer una consulta nacional para no solo investigar a Peña Nieto, sino también a otros expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, o desde él hasta el pasado copetón del Estado de México. Y dijo que la política de su gobierno es de punto final. Y aquí nuevamente las benditas redes sociales y quienes quieren sacar provecho de esto volvieron a criticar las acciones y a confundir lo que significa la Fiscalía General de la República y lo que representa la Unidad de Investigaciones Financieras, que depende de la Secretaría de Hacienda y que sí dio a conocer a través de su titular, Santiago Nieto, de que estaba investigando o revisando la situación en referencia a Luis Miranda Nava, que fue secretario de la Sede Sol, gran amigo y el verdadero compadre o el compadre con mayor apegamiento a Enrique Peña Nieto. Aquí hay que decir algunas cosas. ¿Qué más quisiéramos los mexicanos? Por lo menos los que estamos conscientes de que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los más corruptos en la historia de nuestro país, que se le investigara a él, a toda su familia y a todas las personas que colaboraron con él. Pero pareciera que el presidente López Obrador no quiere llevar a cabo una cacería de brujas. Por una parte se entiende, pero por otra no. Porque si lo leemos de una manera cruda y sobre todo se le pregunta por la situación que está pasando el país en materia económica debido al COVID-19, los despidos que están habiendo, el cierre de negocios, parece injusto que no se investigue a este tipo de rateros de cuello blanco cuando muchas personas se han quedado sin trabajo y no tienen otra alternativa para poder obtener los recursos y con ellos conseguir artículos y víveres de primera necesidad. Suena injusto. Imagínense el hacer una comparación de una familia que ahorita se ha quedado sin nada con Peña Nieto, que posiblemente esté viviendo en España en uno de estos centros residenciales de gran lujo, que con lo que paga en un día de mantenimiento de la residencia donde vive, pues varias familias podrían comer una semana en México. Suena injusto, suena incluso hasta traición a la nación el que no se investigue. Porque en ese mundo ideal que uno quisiera tener, de ver a los rateros que han saqueado al país y han empobrecido a la nación, además de haber violado derechos humanos, haberse olvidado de la ética gubernamental, del civismo, que esté entre las rejas
y que devuelvan el dinero, se los quiten, que con el cual se han hecho ricos de una manera inmesurable, pues debería ser la justicia, que es lo que no hemos tenido en México. Es imposible que un gobierno como el de López Obrador de la noche a la mañana tome al país y lo sacuda para pulir precisamente a la sociedad de ese tipo de delincuentes. Pero bueno, la esperanza sigue ahí. ¿Quién no quisiera ver a alguien que le ha hecho tanto daño al país en una prisión? Y más a alguien como Enrique Peña Nieto, que me sigue pareciendo una burla de la manera como él vive, como él goza la vida con su novia, como su exmujer, sus hijos siguen viviendo en otro planeta mientras el resto de la población sufre las consecuencias de todo esto. Y no solo él, y no quiero personalizar a Enrique Peña Nieto, tenemos el gran ejemplo de lo que es la impunidad con la familia de Carlos Salinas de Gortari, con lo que está haciendo el etílico de Felipe Calderón, con lo que hace Vicente Fox, sus hijos, sus hijastros o como quieran llamarlos. Es de verdad de vergüenza internacional todo esto. Y no olvidemos que también los medios de comunicación extranjeros tienen mucho que ver. No perdamos nunca del radar esa gran portada de la vergüenza que sacó la revista Time de Estados Unidos con Peña Nieto al frente, salvando a México. Cuando ahora nos damos cuenta que lo que hizo ese, de verdad, hombre que debería estar tras las rejas del Estado de México fue hundir a todo el país. Quiero concluir estos 7 minutos de noticias e ironías con un punto que tiene que ver con el coronavirus y Estados Unidos y México. Es cierto que ahorita todo el mundo tiene apretado el cinturón a lo que más puede por la catástrofe económica que se nos viene. Es innegable y no podemos esconderla debajo de la alfombra. La contracción macroeconómica es muy fuerte. Es muy arriesgado, tanto para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que no lo defiendo, que quede claro, porque hasta de eso me acusan, y para el presidente López Obrador, definir una fecha precisa para reabrir a la economía y restablecer al mercado laboral. ¿Se imaginan una equivocación? La magnitud y las consecuencias que eso puede tener. Si dicen tal fecha se reinicia la actividad económica y por alguna maldita razón se propaga aún más el virus, mueren más personas o gentes quedan contagiadas. ¿A quién se le va a cobrar ese error? Pues al presidente y a quien haya tomado esa decisión. Por eso, tramposamente en Estados Unidos, Donald Trump le delegó esa responsabilidad a los gobernadores cuando él ya había dicho que era una decisión que tomaría precisamente él como titular del Poder Ejecutivo. El miedo no anda en burros y sobre todo la pérdida de tantas vidas hace pensar y reflexionar a cualquier tonto como Donald Trump de tomar una decisión prematura que puede costarle la vida a decenas de miles de personas. Creo que en estos momentos debemos estar más conscientes de no perder la vista de lo que verdaderamente importa. Y creo que ahí es donde está la clave para poder definir muchas cosas. Y sí, debemos seguir presionando a los gobiernos para que castiguen a quienes han provocado tanta pobreza en un país como el nuestro, México lindo y querido. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los corruptos, políticos sobre todo, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Y no se olviden de seguirme en Instagram, j.jesusesquivel, todo con minúsculas, jjesusesquivel en Twitter. Hasta la próxima.